Y una niña al final se paró a dar su testimonio y dijo, bueno, es que estoy muy contenta de haber tomado este curso, aprendí muchísimo. Y como que iba muy bien hasta que dije, híjole. Dijo, porque la verdad es que aprendí que nadie me puede golpear, aunque me lo merezca. Y dije yo, es que jamás te lo vas a merecer. Pues realmente abocarnos a tener un sistema de protección social que realmente garantice los derechos básicos de cualquier persona y, por otro lado, el erradicar cualquier tipo de discriminación en nuestro estado. Si logramos tener esas dos cosas, ese colchón para que las personas no regresen a esa situación de pobreza y esa sensibilidad, ese respeto a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, para lograr que todos se sientan parte de, porque todos debemos ser parte de, pues vamos a estar viviendo en una mejor sociedad. Ahorita, si te dijeran, tienes toda la oportunidad de construir, ser la constructora de paz de este estado, así, ¿cómo empezamos? A veces como sociedad vemos que el gobierno o los políticos son como nuestros enemigos a los ciudadanos y nos ponemos como de dos lados de la barrera porque lo ves en redes, o sea, alguien que está haciendo algo, empiezan a atacarlo, a criticarlo. Y si no construimos juntos de la mano, y yo creo que esta es la base de nosotros como grupo. Hemos estado de alguna manera ayudando al gobierno, yo he estado en gobierno también, Marta ahorita está actualmente en gobierno, y nos hemos dado cuenta que al hermanarnos y hacer un engranaje es que podemos transformar y hacer grandes cosas, y lo hemos hecho juntas. Y en esta base es buscar la ayuda del gobierno porque está ahí para ayudarte. Hay que utilizarlo para eso. ¿Cuál es la que te viene a la cabeza decir, esto, híjole, me vine con un dolor de alma en lo que me di cuenta y esto es lo que me dice, vale la pena seguir haciéndolo? Estoy súper feliz, pero extremadamente feliz. Aquí están mis amigas. Tenemos muchísimo de conocernos, pero estamos cumpliendo 10 años con nuestro chat. No sabían, ¿eh? 10 años de tener nuestro chat. Mira. En nuestro chat compartimos un montón de cosas. Evidentemente, los cumpleaños nos felicitamos por logros que hayamos tenido. Nos pasamos también tristes noticias, ahí les compartí que murió mi papá, que murió mi mamá. Nos estamos todo el tiempo compartiendo y compartiendo, pero lo que más compartimos es nuestra preocupación por la comunidad. ¿Cómo podemos hacerle para tener un mejor espacio para vivir? Entonces, lo que quiero preguntarte, Carmelita, ¿desde cuándo te diste cuenta que la comunidad pudiera estar mejor y desde cuándo dijiste, yo voy a hacer algo? Bueno, primero que nada estoy muy contenta de estar aquí con esas amigas de tantos años. La verdad es que yo desde muy niña, a pesar de que estuve en un colegio laico, siempre estuve muy cerca de temas de iglesia y entonces desde muy chiquita daba catequesis en La Fama, no sé, yo tendría 13, 14 años, a los hijos de los trabajadores de una empresa que estaba ahí en esa zona y después en una otra escuelita pública, talleres de valores, iba de misiones. Pero realmente fue en el 2004 cuando tuve la oportunidad de empezar a soñar con el proyecto de Fundación Frisa y realmente como que darme cuenta que realmente mi aportación o mi visión podía mejorar el mundo. Entonces, desde muy chiquita, pero así de manera más profesional, intencionada, ya como un trabajo más formal, desde el 2004. Desde el 2004, pues. 21 años ya. 21 años, wow. A ver, Marta, pues digo, no nomás estás ahorita, porque todos quienes estamos viendo esto sabemos lo que haces en este momento en el gobierno del Estado de Nuevo León. Pero el camino viene desde hace mucho. ¿Cuándo podrías decir, aquí fue el banderazo de salida? Bueno, primero que nada, felicidades por nuestros 10 años de chat. Feliz, sobre todo, más allá, como tú decías, de ser secretaria, soy mujer, madre y amiga, y me encanta tener amigas con las cuales podemos servir a la comunidad mejor y con mucho más impacto. Yo he tenido varios momentos que me han impulsado. Seguramente desde que estaba muy chica tuve la oportunidad de tener contacto con las comunidades
a través del servicio público de mi padre, pero no te cae el 20 hasta poco después, ¿no? A veces repelaba, inclusive, de tener que andar por aquí, por acá, y no entendía. Fui entendiendo poco a poco, y creo que cuando me cayó el primer 20 de mi vocación, fue cuando estuve haciendo el servicio social en la prepa. Yo estuve en la UDEM, en la prepa, y nos impulsaban mucho a hacer el servicio social. Y también un poco a regañadientes y por cumplir, hice mi servicio social en una escuela, en una escuelita, y me tocaba ir los sábados a ayudar a los niños con un poco de rezago educativo. Y al final de la clase se juntaban las mamás, platicábamos. Estábamos hablando de que yo tenía 15 años. Y al final del semestre, porque me tocaba pues ir cada sábado por un semestre, al final del semestre lo que le pedí a los niños fue que me hicieran una carta para ver qué querían de regalo de Santo Claus. Y recibí una carta que me decía licenciada. Ya desde ahí entendí que alguien me estaba viendo para arriba, ¿no? Y yo dije, licenciada. Decía, muy linda la carta, decía muchas cosas, pero al final lo que decía es, yo no necesito ningún regalo de Navidad, porque el regalo ya me lo dio usted, porque en mi casa ya no me golpean. Y entonces yo no entendí qué estaba diciendo. Cuando hablo con él y me acerco, me dice, es que usted platica con mi mamá cuando viene aquí. Y hemos entendido cosas que ella ahora hace que a mis hermanos ya no nos golpeen, y ese es mi regalo más importante. Ahí entendí que a veces no estamos conscientes de la capacidad que tenemos de hacer impacto, que qué tal si ponía ahora sí mi energía, mi empeño, mi capacidad y sobre todo el aprendizaje al servicio de los demás. Entonces, a partir de ahí empecé una cruzada muy grande para estar más cerca de mi gente, de mi familia, de mis amigas, que siempre me ha gustado ayudar, y sobre todo de mi comunidad. Y me propuse irme a estudiar fuera, a aprender más. Y eso, una cosa llevó a la otra. En los 35 años que tuve de trabajar en la iniciativa privada, mi tarea dentro de la iniciativa privada siempre fue ser la voz de la comunidad dentro de la empresa. Cuando estuve en Naciones Unidas, y bueno, mi decisión de entrar al gobierno tiene que ver con eso, con cómo ahora sí regresarle a mi estado, regresarle a una comunidad que me vio crecer y para la cual pues tengo mucho más que dar. O sea, como un camino. Gracias. Muchas gracias. Lorena, hace mucho dijiste, bueno, y lo he oído varias veces, que te cambió, o sea, te fue un impacto el día de la muerte de Colosio, ¿no? Sí, pero ¿en qué momento dices tú? Digo, porque ahí fue así como que el golpe, pero ¿en qué momento dices, yo quiero hacer algo por la comunidad? que yo creo que todo ese año para mí fue distintas cosas me hicieron despertar. Uh-huh. Pero la más importante para mí fue, en esa época también se hizo el cambio de nombre del negocio de mi papá, que mi abuelo había fundado en 1970. Y en ese entonces era 1993, más o menos, cuando arbitrariamente nos cambian de nombre de ese restaurante, que en ese momento se llamaba King's Burger, y llegan a clausurarnos con todos los juzgados cerrados y todo. Y mi papá se va a México para ver cómo se podía defender, porque era algo arbitrario lo que estaba pasando. Teníamos 20 y tantos años registrados y llegan y nos cierran todo. Entonces yo me voy hago una carta como hija de la impotencia que sentía que le estuviera pasando eso a mi papá y a mi abuelita, a mi familia. Y me voy a visitar a todos los editorialistas de todos los periódicos con mi carta. Y me acuerdo muy bien de los consejos que me daban los editorialistas y todo. Y me di cuenta que a través de mi palabra, a través de mi pasión, a través de lo que yo sentía, podía cambiar las cosas. Y no solo eso, a partir de ahí mi papá me empieza a decir Juana de Arco, y me doy cuenta que sí, porque yo me monté en armas. Y así ha sido pues mi vida a través de todos mis años. Cuando me apasiona algo, sé que lo puedo mover y sé de la importancia que tenemos los ciudadanos para mover las cosas dentro y fuera
del gobierno y en general en lo que queremos cambiar. Y pues eso para mí es un motor de lo que vemos que está mal. Y yo creo que eso fue lo que nos trajo, y por eso tenemos 10 años de estar en este chat, porque eso reconocimos en cada una de nosotros. Eso nos une y me da un enorme gusto que, wow, que son 10 años, que estamos juntas a través de esto, porque creo que difícilmente nos entiende alguien más por lo mismo, porque nosotros hemos estado en estas luchas, sabemos qué es lo que se requiere, hemos llorado a través de nuestro activismo, hemos sufrido, hemos tenido muchas alegrías y hemos estado juntas a través de esto, y es bien valioso. Y pues en todo este camino estoy muy agradecida de haber hecho, pero sobre todo de tener amigas como ustedes, que hemos estado juntas a través de eso. Muchas gracias. Este es un diálogo que siempre se hace, estos videos, pues con el afán de poder promover los derechos humanos. Se mencionan aquí diferentes problemáticas sociales que ya se saben. Entonces, bueno, pero para aprovechar más bien el tiempo, Carmelita, si tuvieras ahí el polvo de las estrellas, dijeras, de mí depende cambiar esta comunidad, ¿qué empezarías haciendo? Mira, soy una convencida que yo no puedo cambiar el mundo sola, pero si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? O sea, para mí, lo que yo hago hace que la suma, que mi metro cuadrado se cambie, pero cuando el metro cuadrado de Lorena y de Consuelo y de Marta y mi metro cuadrado se unen, pues se transforman grandes kilómetros. Entonces, creo que hay muchas cosas en un país como México en las cuales tenemos que trabajar, invertir nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro. Pero sin duda, para mí el motor de todo es la educación. Creo que el derecho a la educación es un derecho que no está siendo bien implementado. De nada sirve que podamos entrar a estudiar si no hay capacitación docente, si no hay espacios dignos, si no hay ambientes de trabajo conscientes, si no hay libros de texto que futuren. Entonces, para mí el derecho a la educación es algo primordial. Sin embargo, creo que va algo un poquito más atrás, y es el derecho a tener una vida digna. Y tener una vida digna, pues puede tener tristemente diferentes interpretaciones, cuando no debiera ser, porque los derechos humanos son derechos humanos y punto. Sin embargo, la interpretación que cada quien hace de la dignidad es muy compleja. Yo, como directora de Fundación Frisa, en estos 20 años, cumplimos 20 años en agosto, he tenido la oportunidad de salirme del escritorio y de realmente caminar calles, conocer gente, conocer comunidades, conocer organizaciones de la sociedad civil, escuchar historias. Y siempre pienso, la gente primero tiene que sentirse merecedora para poder exigir cierta dignidad. Les platico una anécdota que me tocó hace poco y para mí fue muy dramático y lo he contado. Dimos unos cursos en tema de igualdad, de equidad, de violencia, de género. Y una niña al final se paró a dar su testimonio y dijo, bueno, es que estoy muy contenta de haber tomado este curso, aprendí muchísimo. Y como que iba muy bien hasta que dije, híjole. Dijo, porque la verdad es que aprendí que nadie me puede golpear, aunque me lo merezca. Y dije yo, es que jamás te lo vas a merecer. Entonces, por más que yo sea una convencida que tenemos que invertirle en la educación, ¿cómo llegar a que realmente cada uno sepamos que somos únicos, que somos dignos, que somos merecedores de respeto, de amor? Entonces, pues una causa sería primero que existiera ese polvo mágico de decir, todos somos valiosos y nada ni nadie puede encontrar lo que nosotros queremos y deseamos hacer. Complejo, pero creo que posible si hacemos la suma de voluntades en muchas iniciativas. Claro, la suma de voluntades. Muchísimas gracias. Es como lo más fácil pareciera, queriendo el bien común, pero pues complicadísimo, dado pues que nos movemos en un mundo independiente. Entonces sí, 1 kilómetro y 1 kilómetro y 1 kilómetro, pero ahora ¿cómo le ponemos el hilo? Y bueno, pues estás ahora en una gran
oportunidad de apoyar, ¿verdad? Desde un espacio pues que es importante porque siempre los gobiernos pues son en todo el mundo, ¿verdad? Son quienes llevan el motor del crecimiento, el motor de las mejoras, el motor de la dignidad misma, aunque haya un montón de personas alrededor participando, pero es una realidad, pues digo que es como la estructura. Para no preguntarte desde la estructura, sino, ¿qué nos dices a mí, a ti, o sea, a todos ellos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? En cómo apoyarles para abrazar la estructura. Pues yo creo que lo principal es aprender a no frustrarnos, ¿no? O sea, cualquiera como nosotros que se dedica al servicio social pudiera frustrarse porque las necesidades son muchísimas, muchísimas, más de las que a veces estamos conscientes. Y cuando andamos en calle como nosotras, te das cuenta de que la realidad supera, ¿no? Y es posiblemente frustrante para todos el decir, quisiera tener esos polvos mágicos para arreglar todo esto, pero no puedo, y entonces en tu frustración te puedes ir a tu casa y decir, es que no puedo, ¿no? Entonces, ¿qué sí puedo? Más bien, esa es la pregunta. Y el tener esa mentalidad del cómo sí, porque como bien dice Carmen, si cambias tu metro cuadrado, ya cambiaste la vida de una persona, y si cambias la vida de una persona, ya valió la pena, ¿no? Entonces, cuando te pones metas macro, quizá como las que tengo en estos momentos, no importa que sean gigantes, porque sí son gigantes, porque la necesidad es gigante. Estamos hablando de garantizar los derechos básicos, que suena sencillo, porque están en la Constitución, pero no se garantizan, ¿no? Entonces estás hablando de la alimentación adecuada, de la salud con calidad, de la educación, que coincido con Carmen, es la base, de la vivienda digna, de los servicios básicos, de la vivienda, agua, luz, y de un ingreso digno, ¿no? Principalmente tenemos que abocarnos a garantizar los derechos básicos de cualquier persona para que realmente todos vivamos en esa igualdad que decimos que sigue siendo de escritorio, porque en la realidad no existe esa igualdad para todos. Y por otro lado, y por eso hicimos ese cambio de nombre en la Secretaría, una inclusión verdadera, porque podemos decir que todos tenemos esos mismos derechos y podemos estar empujando a pavimentar el piso, pero no existe una verdadera inclusión. Y la inclusión para mí se logra cuando dejamos de tener esa discriminación permanente que tenemos todas las personas, y hablando de Nuevo León, pues que es alta, ¿no? En la medida que sigamos discriminando a las personas, las excluimos, y cuando las excluimos, caen en un tema de pobreza, sí o sí. ¿Por qué? Pues porque eres una persona que estuviste en la cárcel, entonces no te puedo dar un empleo. Entonces esa persona que necesita un empleo no tiene con qué comprar lo básico para alimentarse o alimentar a su familia, y vuelve un círculo vicioso. O una persona de origen indígena que es desplazada por la lengua que habla o porque siempre está supeditada a un trabajo específico. En fin, no voy a mencionar a todos los grupos, pero todos los grupos, y especialmente las mujeres que hemos sido históricamente discriminadas, las infancias, no han tenido esa oportunidad de ser, de lograr esa inclusión verdadera. Entonces, ¿qué hace falta en este monstruo de necesidades? Pues realmente abocarnos a tener un sistema de protección social que realmente garantice los derechos básicos de cualquier persona, y por otro lado, el erradicar cualquier tipo de discriminación en nuestro estado. Si logramos tener esas dos cosas, ese colchón para que las personas no regresen a esa situación de pobreza, y esa sensibilidad, ese respeto a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, para lograr que todos se sientan parte de, porque todos debemos ser parte de, pues vamos a estar viviendo en una mejor sociedad. Ah, qué bien, qué bonito, muchas gracias. Ayer fue el Día Internacional de la Paz, aunque el diálogo sale cuando sea, y es como dicen mis queridos astrólogos que luego se me atraviesan en el YouTube. Este video es atemporal, entonces, pero ayer fue el Día Internacional. Fue el día de eclipse también. Sí, también, entonces, Día Internacional de la Paz. Ahorita, si te dijeran, tienes toda la oportunidad de construir, ser la constructora de paz de este estado, así, ¿cómo empezamos?
Por nosotros. Sí. Porque cuando nos damos cuenta que queremos hacer algo por los demás, tenemos que estar bien nosotros mismos primero. Y la paz empieza por construirla desde dentro. Y hay mucha gente que no está bien adentro o no estamos bien adentro y tenemos que empezar a trabajar en eso. Es imposible querer hacer algo por los demás si no estamos en balance con nosotros mismos, pero si no nos amamos realmente. Y a veces pensamos que nos amamos y no nos damos cuenta hasta que pasan cosas fuertes, hasta que vivimos cosas que nos simbran, que nos damos cuenta que quizás todavía te falta recorrer camino para amarte. Y en ese camino es que empiezas a darte cuenta que si lo haces tú ya puedes hacerlo con los demás. Y creo que es la base para la paz. El no hablar mal de los demás, a pesar de que te caiga súper mal. Y yo lo veo con gobernantes, por ejemplo, lo veía mucho antes en el sexenio pasado con AMLO, como la gente decía cosas con mucho odio. Y el odio lo único que genera es una energía que les da más poder. Y a veces no nos damos cuenta que esa palabra también causa una energía que nos hace daño a todos, a nosotros mismos primero y después a los demás. Ya que tengamos eso de no hablar mal, de querernos más, de trabajar en nosotros mismos todos los días, es que podemos empezar ese tejido, esa construcción de tejido social, eso que hemos hecho por tanto tiempo y que nos damos cuenta, y lo dijo muy bien Marta, cuando te das cuenta que aunque cambies la vida de una sola persona, es muy valioso y el brillo que tenemos aquí todos como seres humanos es para compartir y es para poder dar a los demás ese brillo a cada uno con los que te topas. Entonces, el hacerlo diario, el dar una sonrisa, un hola, un buenos días, amable, con el que sea que esté al lado de ti, ya con eso estás haciendo una construcción de paz. Y bueno, cada uno en lo que nos toca, en el área donde estemos, podemos ir construyendo eso poco a poco y hacer pues lo que todas estamos haciendo en nuestro ámbito. Muy bien, muchísimas gracias. O sea, ahorita dijiste que habría que fortalecer la tolerancia a la frustración y mencionaste un caso al inicio de este niño que te dijo, pues el regalo eres tú por haber venido porque ya no me golpean. Entonces, bueno, es un caso bonito, o sea, hermoso y muy motivante. Pero ahorita, o sea, lo que te pueda venir, una alegría grande que hayas tenido en este trabajo, camino de construir una mejor comunidad y un desafío grande que te acuerdes. Tenemos montones, sí, pero montones. Montones de alegrías, eso es lo que nos motiva. Yo estoy segura que lo que nos motiva a nosotros a levantarnos temprano, a trabajar sábados y domingos 24/7, es eso que decíamos ahorita, el que como seres humanos sí somos capaces de acompañar a alguien en mejorar su vida, en vivir y florecer, en ser felices, ¿no? Entonces, el logro, y de verdad no te puedo decir un solo caso, porque el que María, que el otro día la encontramos en una circunstancia muy compleja, que estábamos en una estación de servicio y llegó ahí de casualidad, pasaba por ahí y se nos desmayó. Y después nos dijo que llevaba 3 días sin comer y que sus hijos, 3 niños chiquitos, llevaban 3 días sin comer. Y que hayamos podido arroparla, capacitarla, que hoy tenga un empleo, que participe del movimiento de Hambre Cero. Te das cuenta que basta con estar atento, que basta con voltear a ver a las personas y no dejarlas pasar de lado. Hubiéramos podido dejar pasar de lado a esa persona. ¿Cuántas veces vemos a alguien que no se está sintiendo bien ahí? Tú sigues caminando, ¿no? El hecho de voltear a ver a las personas. Me pasó la semana pasada, iba yo en una caminata en una colonia y vi a una vecina
que como que quería salir, pero no podía. Yo pude haber seguido caminando de largo porque íbamos deprisa, pero la vi así y le dije, ¿se te ofrece algo? Y me dijo, sí, pero no puedo. Y así como que con nervio, y le dije, si me invitas, paso. Como que yo sentí que algo pasaba en su casa. Y me dijo, ¿puedes? Y le dije, sí. Y entré, y nada más entré y se soltó llorando. Era una chava que un día antes su mamá había sufrido una caída. La mamá estaba ahí sentada en la sala y por eso le daba un poco de miedo salir, porque no la quería dejar sola. La mamá había estado muy bien y ese día se cayó porque le dio un problema con el corazón, cosa que no sabían qué era. Y la ayudamos a llevarla al hospital, a que le identificaran qué tenía. Y dijo, con el solo hecho de entrar a mi casa me cambiaste la vida, ¿no? Entonces, eso para mí son las alegrías de todos los días, el tener la capacidad de voltear a ver al otro y darle la mano, porque ese otro también me da la mano a mí. Desafíos todos. Desafíos todos, porque siempre necesitamos más manos, porque siempre necesitamos más aliados, porque siempre necesitamos más recursos, porque se nos acaba el tiempo, se nos acaba el día y queremos que el día dure más para poder hacer más. Pero yo creo que si realmente, y no es cliché, si volcamos esos desafíos en oportunidades, siempre va a haber oportunidades de algo. Siempre hay la oportunidad de hablarle a alguien que sabes que te va a poder ayudar con esa persona. Siempre hay la oportunidad de poner tu granito de arena, aunque no sea el suficiente para cambiar totalmente la circunstancia, pero ese granito de arena, como ese día le cambió la vida a la persona. Demos, como dice Lorena, de nuestra luz, porque todos tenemos esa luz, porque todos tenemos talentos, porque todos tenemos algo que dar, como dice Carmen, las 3 T's, ¿no? Si realmente estamos conscientes, el tema es que estemos conscientes, porque vamos por el mundo como zombies, siguiendo a alguien más. Si estamos conscientes y ponemos atención y volteamos a ver a la gente en los ojos y vemos en el otro el humano, el ser humano, es que realmente esos desafíos se convierten en oportunidades para poner de tu grano de arena y hacer esa gran transformación para tener una mejor sociedad, que creo que es lo que estamos todas aquí luchando por. Queriendo y celebrando 10 años de nuestro chat donde nos echamos todas las porras, porque creo que es lo que siempre estamos necesitando, o sea, como ir en energía junta. Carmelita, pues has conocido montones de organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que las has conocido todas desde hace muchísimo. Y las organizaciones y tú misma, pues ven situaciones complicadas, ven y situaciones también de alegría. ¿Cuál es la que te viene a la cabeza a decir, esto, híjole, me vine con un dolor de alma en lo que me di cuenta y esto es lo que me dice, vale la pena seguir haciéndolo? Hay miles, pero... Sí, hay muchísimas, pero creo que tristemente conocer tantas historias, tantas realidades, es muy tremendo, y coincido un poquito con Marta, creo que a mí de las que más me han movido son cuando hay gente que tiene varios días sin comer. En una ocasión nos tocó estar en un comedor en donde fuimos de visita y bueno, llega una señora con sus 3 hijos, muy mal aseada, muy delgada ella, muy delgados sus hijos, y entonces nos acercamos a platicar con ella y te das cuenta que en el comedor les daban de comer en la comida de lunes a sábado, una comida al día y nada más de lunes a sábado, pero llegas a platicar y te das cuenta que ese es de los menos problemas que tienen. Además, con una adicción uno de sus hijos, con un esposo que la golpea, su otra hija con un problema de la vista, con un tema de retraso, y te vas dando cuenta que abres la puertita y lo que tú viste está muy ajeno a la realidad. Atrás hay muchas otras carencias. A mí me encanta acompañar de manera integral. Entonces esta persona pues fue, bueno, vamos a acompañarla a que coma, pero también a que consiga la tarjeta de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, pero también a que la niña se pueda operar de la vista, pero también a que su hijo esté ahorita internado desde hace 3 meses. Pero no me siento, y entonces es una felicidad porque lo podemos ayudar, pero luego es una tristeza tremenda. Entonces es el yin yang, ¿no? Porque dices, pero fue uno, pero hay millones. Entonces mis más grandes alegrías
también son mis más grandes tristezas. Y eso es espantoso, porque así te puedo poner cientos de ejemplos. La persona que puede acompañar y entonces entró a estudiar una preparatoria becada y luego estudió su carrera universitaria y ahorita trabaja y gana un dineral cuando es primera generación que tienen un empleo formal y seguro social y un futuro. Y luego volteo y digo, pero hay otros millones. Entonces, recuerdo cuando empecé yo empecé hace 21 años ya de manera más formal, aunque de toda la vida. Y como a los 6 meses, me encanta porque con mi marido pues nunca se termina la plática, porque todos los días hay casos nuevos. Entonces todos los días se levantamos la palabra, él en sus temas y yo en los míos. Y una vez cuando tenía como 6 meses ya en la fundación como tal, me dice, de verdad, que si vas a seguir llorando tanto, no vas a poder aguantar, más vale que te pongas un poquito un caparazón. Porque me acuerdo que yo volteaba a ver mi jardín y me imaginaba a 2 adultos mayores, 3 niños de la calle, 4 mujeres víctimas de violencia, y a todo el mundo, y yo quería abrazar y todos aquí. Y me di cuenta, a ver, Carmen, ni hay suficiente tiempo, ni tienes suficiente dinero, ni tienes toda la capacidad. O te haces de un equipo, una estructura, y empiezas a delegar, porque yo quería controladora, ¿verdad? Yo todo, yo te arreglo, yo te llevo, yo te manejo, yo te traigo, yo te cubro, yo te cuido. Y entonces fue cuando dije, hay que empezar a delegar. Porque estos problemas de una persona, que como les dije, abres la puerta y hay tantas cosas detrás, pues no podemos solas. ¿Cuántas veces les he hablado? Ayúdame con este tema, ayúdame con este tema. O sea, porque me considero una conectora. Me encanta conectar, pero también tengo que aprender a soltar. Y pues sí, así es la vida, compleja. Muchas veces me dicen, bueno, pero ¿por qué trabajas en lo que trabajas si no tienes ninguna necesidad? Y les digo, es que hay muchos tipos de necesidad. La necesidad no es solamente económica o no solamente de trascender. Hay muchos tipos de necesidad. Y la necesidad de que cualquier persona con la que tengo la dicha de cruzarme mi camino sea mejor gracias a mí, vale la pena. Como una construcción, ¿verdad?, de puentes entre un lugar y otro, de llevar de aquí hacia allá y de conocer de acá. Gracias. Es una gran constructora, Carmelita, gracias. Yo te he visto, Lore, ahí en tu restaurante siempre tienes alguien aconsejando. No... Siempre está alguien que fue a pedirte un consejo, que fue a exponerte un proyecto, que fue a decirte que quiere hacer algo. Entonces, si yo en este momento no tuviera esto y me acerco contigo para decirte, oye, quiero empezar un proyecto social, una organización, ¿a qué beneficios y qué desafíos me voy a encontrar? Híjole, qué buena pregunta, pero yo he encontrado, al igual que ustedes, que a través de hacer las cosas en equipo es que podemos hacerlas mejor. Entonces, desafíos, la vida está llena de desafíos. Nuestra lucha de lo que hemos estado haciendo a través de la vida está llena de desafíos. Pero ¿qué es lo que te mueve? Pues la pasión por cambiar las cosas. Y si tienes esa pasión, vas a ir encontrando esos elementos para poderte ayudar. Entonces, el poder hacer una asociación, pues necesitas obviamente el primero encontrar qué es lo que quieres hacer, qué te mueve, qué te apasiona, qué crees que puedas cambiar. Y a partir de eso empezar a buscar quién te puede ayudar con eso y hacer equipo con las personas adecuadas para poderlo lograr. Y pues buscar ayuda obviamente de los ciudadanos que como tú quieren eso, pero además también del gobierno. Yo siempre digo, a veces como sociedad vemos que el gobierno, los políticos son como nuestros enemigos a los ciudadanos y nos ponemos como de 2 lados de la barrera porque lo ves en redes, o sea, alguien que está haciendo algo, empiezan a atacarlo, a criticarlo. Y si no construimos juntos de la mano, y yo creo que esta es la base de nosotros como grupo. Hemos estado de alguna manera ayudando al gobierno, yo he estado en gobierno también, Marta ahorita está actualmente en gobierno, y nos hemos dado cuenta que al hermanarnos y hacer un engranaje
es que podemos transformar y hacer grandes cosas, y lo hemos hecho juntas. Y en esta base es buscar la ayuda del gobierno porque está ahí para ayudarte. Hay que utilizarlo para eso. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Y buscar quién nos puede ayudar del gobierno y trabajar de la mano. Si no nos unimos de esta manera, difícilmente vamos a poder transformar a todo nuestro país. Lo que hace, por ejemplo, Marta, pues está haciendo un gran cambio en toda su área, pero necesitamos que eso que pasa en su área pase en todas las áreas en México, pase en todos los gobiernos. Y la gran piedra en el camino que yo veo es que no podemos trabajar de la mano. Y en eso es que tenemos que trabajar muchísimo. Entonces, cualquier ciudadano que quiera cambiar las cosas tiene que aprender a hacerlo también de la mano del gobierno y con su pasión y trabajo. Y hay que trabajar mucho, porque el trabajo nunca se acaba. Todos los días tenemos que levantarnos, echarle todas las ganas del mundo. Y no hay, como el libro de The Outliers, de 10,000 Hours, no hay trabajo que no aguante, que no ceda o que no sea un éxito después de 10,000 horas de haberlo estado trabajando. Gracias. Se me viene mi abuela hacía unos cuadros como tejidos, tenía montones, y cuadros solos pues no era nada, ¿verdad? O sea, qué bonitos, ay, será un mantelito, ¿no? Pues ni siquiera daba para poner un plato, pero ya cuando los iba cosiendo, pues era una gran cobija, o sea, y esa cobija pues siempre arropaba. O sea, tengo como esa imagen ahorita de que el trabajo individual, el metro cuadrado de cada uno unido. Acá mis compañeros hacen magia siempre, o sea, se saca un video general y luego están haciendo pedacitos, cápsulas. Entonces, bueno, las de aquí van a salir, pero montones y bellísimas. Pero tú no has dicho nada. Como siempre en nuestras reuniones, que Consuelo siempre es la que más se queda callada. A mí me encantaría que tú las preguntas que nos estás haciendo a nosotros, tú contestes. Las diga. Que las diga. Luego te entrevistamos. Sí. Muy bien. Pero bueno, entonces si pusiéramos a empezar ahí una frasecita, ya vamos cerrando, no ahorita con esta, sino en la siguiente, pero el bien común es, o el bien común para mí es, y empezamos así. El bien común siempre va antes que el propio. Para mí el bien común es, pues todo, buscar. Hay una frase a mí que me encanta, que dice, no te preguntes qué necesita el mundo, pregúntate qué te hace vibrar y de ellas eso, porque lo que el mundo necesita es gente que vibre y gente viva. Y así es el bien común, no te preguntes qué necesita tú, pregúntate qué necesita el mundo. Sí, el bien propio va después, siempre, que el bien común. Muy bien, muchísimas gracias. ¿El bien común es? Pues si lo pudiera resumir en una sola cosa, diría el amor y el respeto propio y el colectivo, ¿no? Coincido totalmente con Lorenia que en la medida que nos amamos a nosotros mismos y buscamos nuestra propia transformación individual, somos mejores seres humanos, y al ser mejores seres humanos es que nos podemos volcar a la transformación y el acompañamiento en la transformación de otras personas. Entonces ese bien común es buscar cómo, al ser feliz yo, acompaño a que otros sean felices también. Al estar mejor yo, acompaño a que otros estén mejor también. En la medida que eso podamos siempre ver en el otro a ese ser humano que es como lo somos nosotros y a garantizar una vida de respeto y de amor, es que estamos realmente buscando nuestra propia trascendencia y la trascendencia de los demás. Wow, pues, ese como bien común que va dejando huella, ¿no? O sea, la comunidad dejando huella, el todos juntos dejar huella. Muchas gracias. El bien común es... Todos somos individuos
y nos damos cuenta que nos une algo, que es el amor. Y cuando dijo Marta el amor, pues era lo que estaba pensando, que a veces no nos damos cuenta que esta gran parte nos une, pero nos une como comunidad. Si nos damos cuenta que todos somos uno, que todos tenemos las mismas luchas, que todos tenemos, pues a veces las mismas tristezas, nos une como humanidad algo. Y el que te una esto significa que a tu vecino no le puedes negar nada, que a tu comunidad no le debes de negar nada y que debemos de trabajar todos juntos para lograrlo. Y si estamos unidos por el amor, difícilmente vamos a tener odio, ni guerras, ni vamos a estarnos peleando con el vecino, ni con el amigo. Entonces, eso es lo que transforma al mundo. Y si nos damos cuenta que no debemos de estar pensando todo el tiempo en cosas que nos desunen, es que vamos a tener una mejor comunidad. Entonces, para mí el bien común solo lo puedo definir como amor. Como amor, y en eso que dices ahorita, cosas que nos desunen, o sea, buscar eso que, pues, en lo que sí coincidimos. Exacto. Y no en lo que estamos divergiendo, ¿verdad? O sea, más bien convergiendo. Gracias, pues vamos a ir cerrando. En 1964, en el año en el que yo nací, hace 61 años, le entregaron el Premio Nobel de la Paz, como las señoras que vimos el año pasado, a Martin Luther King, que para mí es un referente de vida, pues por todo el trabajo que empezó a haber desde hace 61 años contra la discriminación, contra la paz misma. Entonces tiene una frase, viendo lo que decían, o sea, las necesidades son infinitas y los recursos, tanto personales, económicos y de toda índole, son bastante limitados. Entonces decía, si logro sembrar la semilla de la esperanza en una sola persona, mi vida ya valió la pena. O sea, extendiéndote cuanto quieras. ¿Cómo siembras en este momento que se ve oscuro una semilla de esperanza, Lore? Híjole, mientras tengamos como humanidad ese amor y el amor hacia tus hijos, hacia tus papás, hacia el amor del núcleo de la familia, que es tan valioso, y sigamos contagiándolo al otro, esa es la semilla de esperanza del mundo para mí. Y creo que hay algo para mí muy importante, que es el saber que nuestra vida no solo trasciende en este plano, en mi opinión, y que tenemos que hacer mucho por este planeta que nos dejó Dios y construirlo todos los días de la mano de nuestro amor, de la mano de nuestros hijos, de nuestros papás, y saber que si todos los días das tu máximo, eso es ya una vida que vale la pena vivirla. Y creo que todos nosotros lo hacemos. Sé que muchos de ustedes que nos están escuchando lo hacen. Y el a veces conformarnos o pensar que nuestra vida no tiene razón, no tiene sentido, es muy triste. El saber que estás aquí por algo, el saber que tu brillo es importante en este mundo, que lo que tú hagas puede transformar al otro, aunque sea en poquitas y pequeñas cosas, eso va haciendo que este mundo sea mejor. Y sé que cada uno de nosotros estamos aquí por algo y tenemos una misión. ¿Cuál es tu misión? Y al encontrarla es que vas a brillar y dar ese brillo en la vida. Qué bonito, muchas gracias. Y le llega a mucha gente este mensaje porque, bueno, es el alcance de las redes, pero también este momento se comparte con el auditorio de Canal 28. Entonces, bueno, pues a veces personas que están necesitando un mensaje de esperanza lo van a oír. Esa luz tan bonita que tienes, pues no lo digo yo, Carmelita, lo dice un montón de gente que
que estamos pasando por un momento complicado. O sea, es un cambio de época, y en ese cambio de época pues nos estamos encontrando con momentos grises, por no decir a veces negros. Pero pues hay luz. Entonces, ese mensaje de luz, Carmelita, que puedes darle tú ahorita a la gente. Yo creo que si tienes dos opciones, hay que elegir ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Si tienes dos opciones, hay que elegir ser optimista y no ser pesimista. Si tienes dos opciones, se vale decir, voy a correr la última milla, me voy a quedar sentada. Si nos quedamos esperando a que alguien más resuelva las cosas, no va a suceder. Entonces, nadie tiene tampoco que no tenga algo que dar. Entonces, el que cada quien dé algo de su tiempo, de sus capacidades, algo de sus recursos, algo de su compromiso, creo que es lo más valioso. Creo que todos estamos llamados a hacer algo más. Y no significa en el mundo en el que nos vivimos, nosotras, que es más en el tema social, cada quien lo que cada quien hace, dar ese poquito extra, hacer tu trabajo con alegría, con optimismo, porque a mí me da risa cuando hay gente que me dice, no, bueno, es que tú desde donde estás sí se puede. No, es que todos podemos, desde donde cada uno estamos en cada trabajo, en cada espacio, en cada grupo, podemos ser más positivos, ser más alegres, ser más optimistas, dar esa extrita. Entonces mi mensaje sería que nadie se quede esperando, manos a la obra, y que te preguntes qué te hace vibrar y hagas eso. El no ya lo tenemos. Hay que buscar siempre el sí, porque el no, yo que pido dinero constantemente para causas, todo el mundo me dice, pero qué difícil tu trabajo. Y digo, primero que nada, ni pido para mí, y segundo que nada, yo entro sabiendo que es no. El sí es ganancia y el no, pues yo ya sabía. Exacto. Entonces la pérdida, a mí me encanta cuando digo elegir es renunciar, porque cuando yo renuncio conscientemente a algo, pues ya no es renuncia, ya es. Entonces no sean por vencidos, lúchenlo, búsquenlo, alcáncenlo. Si yo le pregunto a mi Carmen de hace 30 años, ¿te veías aquí? No, no me veía aquí. Simplemente todos los días elegí la mejor opción y todos los días di lo mejor de mí y me ha llevado a estar donde estoy. Entonces, y nunca es tarde. Exacto. A cualquier edad, en cualquier momento, nunca es tarde para decir, hoy decido ser diferente, decido quitarme quién era, empezar a actuar de una manera distinta. Yo creo que nunca es tarde. Ay, muchísimas gracias. Pues no tengo aquí una bola de cristal para ver el futuro, pero mi intuición, mi corazón me dice que viene un enorme trabajo para ti, bello, con muchas oportunidades de estar con más personas y de abrir más caminos. Entonces, pues esa luz y ese mensaje amoroso que así como nos has contado ahorita, que la persona, el niño te dice, el regalo eres tú, con haber entrado a mi casa tuve que, o sea, ahorita, ¿qué les dices? O sea, en este momento tan necesitado de una palabra alegre, de una palabra esperanzadora, de una palabra de fe en la vida. Pues yo lo que diría es que somos más los buenos, ¿no? Somos más los buenos y hay que visibilizar las acciones cotidianas de esa bondad que tenemos los seres humanos. Como decíamos todas, de repente nos llegamos a frustrar porque en las redes, en las noticias, en todas partes vemos temas negativos y entonces entra esa nube negra que dice es que estamos fatal, ¿no? Y todos estamos fatales y la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene mi papá, la culpa la tiene mi mamá, la culpa la tiene la escuela. Todo el mundo es culpable de nuestra nube negra encima, ¿no? Pero si somos capaces de visibilizar que somos más los buenos y cualquier historia que vemos la podemos compartir, la podemos transmitir, es que los otros se van inspirando. Entonces, ¿cómo convertirnos en esos seres de inspiración permanente? Que hace que el de al lado, que se encontraba en un día negro, diga, pero sí se puede. Yo recuerdo hace como 15 años que inicié un movimiento que tú conoces que se llamaba Todas Somos Esperanza y hice un libro en donde escogimos a mujeres de toda la República que no importando su edad ni su condición, pudiera explicar cómo se inspiró de algo y salió adelante.
Y teníamos chicas desde los 15, 16 años que habían salido de una circunstancia de violencia extrema en su casa y que ya estaban estudiando y que estaban viendo un futuro prometedor, deportistas. Hasta una señora de 85 años, el que la recuerdo con mucho cariño, de Puebla, que a sus 85 años decidió que era el momento de aprender a leer y escribir. Y que gracias a eso luego... digamos que se sintió importante en su familia porque era la abuelita, porque nadie la pelaba, porque decían que pues, no sabía. Y en el momento que sabe, el día que la fuimos a filmar con el movimiento de Todas Somos Esperanza, no nada más llegó su familia, sus hijos, sus nietos a ver si era realidad, sino llegó una comunidad entera, ¿no? Entonces, todas somos esperanza, todos somos esperanza, todos tenemos la capacidad de hacer un cambio. Y ojalá que todos tengamos esa semilla para compartir. Si tienes una historia de éxito, pues para eso usamos las redes todo el día y estamos compartiendo cosas que a veces no suman para nada. Ojalá que en el día podamos sumar algo que hicimos nosotros o que hizo nuestra vecina, nuestra amiga, nuestro hijo, nuestra hija, que como bien decía mi papá, haya valido la pena. Mi papá me hacía una pregunta que a mí me enojaba cuando yo estaba joven, que me decía, ¿y qué hiciste hoy que valiera la pena? ¿No? Y yo me enojaba, le dije, papá, estoy aquí y estoy acá y estudio y trabajo. Y me volvió a decir, ¿pero qué hiciste que valiera la pena? Y luego lo entendí y le agradezco hasta el momento que me ha hecho esa pregunta incómoda. Porque no se trata de estar en el ocupismo. Se trata de entender qué hiciste el día de hoy que haya hecho sonreír a alguien más. ¿Qué hiciste el día de hoy que haya hecho que cuidaras mejor tu salud? ¿Qué hiciste el día de hoy que te haya hecho vivir mejor el presente? En fin, o sea, cosas que te aterricen con los pies en la tierra y que te hagan pensar que el mundo puede estar mejor siempre y que hay que compartir esas historias de esperanza que hay en cada rincón. Wow, ¿qué hiciste hoy que valiera la pena? Estar aquí. Estar aquí. Me encantó lo del ocupismo. Sí, buenísimo. El ocupismo. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Estoy muy feliz, más feliz de lo que puedo demostrar. Son luces en mi vida, las quiero muchísimo. Estoy con enorme gratitud porque existen, por lo que hacen, por lo que me inspiran. Aún y que yo soy la más grandecita del grupo. Por mucho. Por bastante. Me inspiran muchísimo que estas 4 fantásticas podamos seguir por muchos, muchos años más intentando hacer eso. Dar luz, construir un poco de paz y decir pues que el bien común sea para todos. Gracias, Carmelita. Gracias, Marta. Gracias, Gloria. Felicidades. Y vamos por más. Vamos. Qué bonito. Sobre todo más risas. Bueno, Dios las bendiga. Muchas gracias.